Hoy vamos a ver un ejemplo, ¿no? Primero habíamos dicho, ¿no? La calidad nunca es un accidente, siempre es el resultado de un esfuerzo inteligente, ¿no? Es para tomar en cuenta. Procedimiento de medición en campo, ya lo habíamos visto, vamos a repasar un poquito, ¿no? Medir la sección de la fractura, registrar el ancho B y el peralte D al milímetro más cercano en el plano exacto de la fractura, tomando tres medidas y promediando. Medir la distancia A. Medir la distancia desde el apoyo más cercano, a ver, esto es importante, medir la distancia desde el apoyo más cercano hasta el plano de fractura para determinar si la falla es interna o externa al tercio central, ¿ya? Porque las fórmulas varían si es interna al tercio central. Verificar la superficie de contacto. Confirmar que la superficie de apoyo sean uniformes y sin vacíos que puedan generar concentración de esfuerzos no controlados, ¿no? El escenario de falla. ¿Qué pasa fuera del tercio central? ¿No ve? La falla estándar. La falla estándar ocurre entre los puntos de carga, se aplica directamente la fórmula de MR, ¿no? La fórmula que habíamos visto, la fórmula convencional. Falla externa. La fractura aparece fuera del tercio central. El cálculo debe ajustarse usando la distancia real al apoyo. Habíamos visto, ¿no? ¿Ve? La fórmula que tiene 3 por B por A al cuadrado, ¿no? Registro de campo. Es obligatorio documentar la ubicación exacta de la fractura para seleccionar la fórmula correcta, ¿no? Para no olvidar. Este es un recuerdito nomás, ¿no? Fractura en el tercio medio. Resultado válido, se usa la fórmula estándar del módulo de rotura sin modificación. Fractura fuera del tercio, pero dentro del 5% de la longitud del claro, ¿no? Resultado condicionalmente válido, se aplica la fórmula alterna, que considera la posición real de la fractura. Y la fractura por fuera del más del 5%, ¿no? El resultado es descartado, el espécimen no cumple con el criterio de falla y el ensayo se debe repetir. Caso práctico 1, ¿no? Habíamos visto que las vigas siempre son de 15, 15 y 45 centímetros. En este caso le aplicamos una carga de 12.000 kilos, ¿no? La falla A es a 16 centímetros del apoyo. 16 centímetros es mayor que L tercios, o sea, 15 centímetros. Sí, entonces aplicamos la fórmula normal, ¿no? Desarrollado el cálculo, numerador, denominador, hacemos la división y nos da 160 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Como pueden ver, es un módulo resistente bastante bajo, ¿no? El resultado dentro del rango típico para un concreto de pavimento con una resistencia a compresión de 280 kilos por centímetro cuadrado. Hemos puesto esto solamente para comentar, ¿no? Habíamos dicho que siempre tenemos que controlar con el módulo de rotura, pero para que vean, ¿no? Módulos de roturas bajos inclusive tienen resistencias a la compresión mayores que el 210, ¿no? Entonces el 210 realmente es muy bajo, ¿no? Caso práctico 2, las mismas dimensiones y la misma carga, ¿ya? La falla está a 13 centímetros del apoyo, ¿no? ¿Es 13 centímetros menor a L tercios? ¿No? A 15 centímetros. No, entonces es 13 mayor a L tercios menos 5%, vale decir a 12.5 centímetros. Sí, entonces aplicamos la fórmula ajustada, ¿no? Entonces la fórmula del módulo de reacción va a ser 3 por P por A entre B por D al cuadrado, ¿no? Desarrollamos el cálculo, eh, numerador, denominador, hacemos la división y nos da 138, ¿no? Podemos ver que es bastante menor, ¿no ves? Menor que el 160. El resultado está dentro del rango típico para concretos de pavimento de 240 más o menos kilos por centímetro cuadrado, ¿no? El comentario es válido, tenemos que controlar con vigas, ¿no? Pero en este caso sí aplicamos la formulita ajustada.
En el MATCAD, eh, ya tenemos P igual a 35.000 newtons, L es 450 milímetros, B es 150 milímetros, D es 150 milímetros, y esta ya es una verificación interna que hemos hecho, ¿no ve? La distancia L entre tercios es 0,15 metros o 150 milímetros. Validamos el 5% de L, ¿no ve? Que son 22,5 milímetros. Entonces, la distancia de falla, la distancia en la que todavía podemos aplicar la ecuación alterna, la ecuación que está con 3, sería entre 127,5 milímetros a 150 milímetros, ¿no ve? Menor a 127 milímetros, ya no podemos aplicar la ecuación alterna, ¿no? La ecuación modificada, ¿ya? Aquí en el ejemplo nos estamos dando un A de 130 milímetros, ¿no? Este siempre es dato porque lo medimos, ¿no? Medimos del apoyo más cercano al plano de falla. ¿Qué pasa si nuestra distancia es 130 milímetros? Está en el rango que habíamos dicho, ¿no ve? Está entre 127,5 y 150. Entonces aplicamos la fórmula corregida, ¿no? La fórmula que está en función de A, ¿no? Lo que yo quería mostrarles es cómo programar Cestito. Ya, entonces le vamos a decir que el módulo de rotura, me voy a poner el teclado en inglés un ratito para que sea fácil, ¿no? El módulo de rotura, aquí teclamos dos puntos, es igual a, y aquí tenemos una condición, ¿no ve? Una condición con tres condicionantes, ¿no ve? Cuando aplicamos, o sea, cuando A es mayor a la distancia, que es el tercio central, o los 15 milímetros, aplicamos la fórmula sin modificación, ¿no ve? Cuando también, o sea, también cuando la distancia es mayor al D de falla, o sea, ¿cómo funciona el if? ¿Se acuerdan? El if funciona, si se cumple esta condición, se aplica esto. Si no se cumple la condición, se aplica lo que está abajo, ¿no ve? Entonces, lo que le estamos diciendo aquí, si A es mayor que la distancia, o sea, el D tercios, a 10 le hemos llamado el L tercios, aplicamos la fórmula sin modificación. Pero también, o sea, cuando no se cumple esta condición, va a verificar que A sea mayor a la distancia de falla, no vea la distancia mínima para ser considerada como falla. La distancia de falla, les habíamos dicho, no vea que es L tercios menos la distancia del 5%. No ve que nos admite la norma, ¿ya? Eso nos da 12,75 centímetros, ¿ya? Entonces le vamos a decir, el módulo de resistencia es igual, nos vamos a programación, a if, ¿no ve? Ponemos las condiciones y aquí le ponemos if, y aquí le vamos a dar nuestra condición A, nos vamos a operadores, tiene que ser mayor o igual a dist, ¿no ve? Cuando se cumpla esa condición, el módulo de resiliencia podríamos no poner esta flechita, ni el MR, ¿no ven? Esta flechita significa que lo vamos a nombrar. El resultado lo vamos a nombrar, ¿no ve? Entonces, resultado de esta operación, le vamos a decir que lo asigne al módulo de resistencia. ¿Ya?
Entonces le vamos a decir, si se cumple esta condición, el módulo de resistencia va a ser P por L. Ay, perdón, no he escrito nada. Va a ser P por L dividido entre B por, para que se vayan familiarizando, ¿no? B por, aquí va a ser D al cuadrado, ¿no ven? B por D al cuadrado, ¿ya? Esa sería la primera condicionante, ¿no ven? O sea, si se cumple esto, va a pasar esto, ¿ya? ¿Qué pasa si no se cumple? Si no se cumple, le vamos a decir que también verifique la siguiente condición. Y aquí le ponemos if, else, if, o sea, también sí, ¿no ve? Si no tuviéramos tres condiciones, con el else estaríamos suficientes, ¿no ve? Porque verificaría lo que pasa aquí y también lo que pasa aquí, ¿no ve? Entonces aquí le decimos, ¿qué pasa si A, otra vez, en operadores, mayor o igual a la distancia de falla, ¿no ve? La distancia de falla, no se olviden que la hemos definido como la distancia al apoyo menos la distancia de la tolerancia. O sea que si está en ese rango de 127 a 150, está en este rango, ¿no ven? Entonces va a ser la verificación aquí. En este caso, el módulo de reacción le vamos a asignar que sea el resultado de esta operación. 3 por P por A entre B por D. Cuando su teclado esté en inglés, para elevar al cuadrado, el simbolito de elevado del mismo Excel está en el 6. ¿No ven? Entonces la forma directa es Shift 6 y ahí le ponemos cuadrado. Cuando no les sea fácil encontrar, saben que estén operadores. ¿No ven? Ya, entonces aquí tenemos la segunda condición. ¿Ya? Y ahora sí, la última. ¿Qué pasa si no se cumple esta y no se cumple esta? Nos venimos aquí, le hacemos clic a la rayita de adentro. Otra vez nos vamos a programación. Y en este caso solamente ponemos else, ¿no ve? Para también, ¿no ve? Para que realice esta verificación, ¿no ven? Entonces el módulo de reacción, aquí podríamos no definir el módulo de reacción y creo que nos convendría, ¿no ve? Sí, no lo definiremos aquí el módulo de reacción y directamente le pondremos, si no ponemos los paréntesis, no va a detectar que es texto, ¿no ve? Entonces va a dar error, descartar el ensayo. Ya, entonces ya tenemos las tres condiciones y aquí le ponemos igual, el símbolo de igual, ¿no ve? Entonces nos da que el módulo de reacción es de 4.i pascales, ¿no ve? Aquí le podemos poner megapascales, pero ¿por qué le he puesto esto aquí abajo? Porque cuando no sea y jale el texto, no lo va a poder nombrar, ¿no ve? Por la unidad, ¿no ve? Y hacemos la prueba. Habíamos visto que el rango es entre 12, 7, 5, ¿no ve? ¿Qué pasa si esto es simplemente 12, ¿no ve? Nos dice descartar el ensayo. Aquí abajo también nos dice, ¿no? Descartar el ensayo, y aquí nos dice que está mal. ¿No ve? ¿Qué pasa si el A que hemos medido es 130? Bueno, ya hemos visto, ¿no ve? Cuando está en ese rango, aplica esta fórmula. ¿No ve? Aquí le podemos poner ya. Aquí lo he vuelto a megapascales para no poner unidad aquí, para que cuando sale el texto no nos complique. ¿No ve? Pero me parece que en esta ya podríamos ponerle. Haremos la prueba.
megapascales. ¿No ve? Entonces es 4,04 megapascales. ¿Y qué pasa si está en en el tercio central? O sea, si es mayor a 15, o sea, si es 16. Aplica esta fórmula. ¿No ve? Aplica esta fórmula y nos da 4,66. Ahora yo quisiera verificar con la programación de abajo qué pasa si es menos. ¿Ve? Cuando le pones la unidad, se confunde, ¿no? Por eso es que le he puesto aquí descartar el ensayo y aquí le he puesto el módulo en megapascales cuando tenga resultado. Cuando no tiene resultado, te va a decir que estás con una incógnita, ¿no? Pero es mejor que te lo advierta esto aquí y no aquí, ¿no? Porque aquí puedes pensar que algo está mal en la programación, ¿no? No sé si esta partecita les ha quedado clara, queridos colegas. Perfecto. Entonces le vamos a poner, digamos, 160. ¿Sí? Y podemos verificar, ¿no? Podemos... Había puesto las fórmulas abajo, pero ya las he borrado. Ya con MATCAD, aquí vemos, ¿no? Es el mismo ejercicio que acabamos de hacer. Aquí está la programación y yo quería mostrarles cómo se programa esto, ¿no? Entonces, en la última hoja les he puesto una guía técnica de pavimentos de hormigón para carreteras, ¿no? Para hacerles recuerdo, ¿no ve? Las especificaciones de hormigón vial, esto es de acuerdo a la normativa española, no se olviden que el ABC utiliza el 0,5, ¿no? Resistencia a la flexotracción es el parámetro clave a 28 días para resistir tensiones de tráfico, ¿no? Relación agua-cemento máxima garantiza la durabilidad y evita una porosidad excesiva en la mezcla fresca, ¿no ven? O sea, tenemos que, bueno, el 0,46 es el máximo, ¿no ven? Estábamos entre 0,38 y 0,46, ¿no ven? O sea, la idea es no pasarse del 0,46. Si estamos con 0,40, obviamente que es mejor, ¿no ve? Dosificaciones, ¿no ve? Dosificación, consistencias estándar de la normativa técnica, ¿no? Dosificación mínima de cemento, 300 kilos por metro cuadrado, ¿ya? En una recomendación práctica, más o menos con 380 kilos por metro cúbico, podemos llegar al 4,5, ¿no ve? La idea es no pasarse de 400, porque cuando se pasa de 400 kilos por metro cúbico de cemento, se aceleran los procesos de contracción, ¿no ve? La contracción es mucho más fuerte, es mucho menos controlable, ¿no? Vas a tener que cortar a las puntas antes y todo eso. Entonces, es recomendable no pasarse de los 400 kilos por metro cúbico. Y es llegable, ¿no ve? Para hormigones de para H45, hemos llegado para puentes fácilmente con el 380, ¿no? En pavimentos hemos llegado también fácilmente con 380 al 4,5 de módulo, ¿no? Asentamiento del cono de 2 a 6 centímetros, consistencia seco a plástica. Contenido diario incluido de 4 a 6% en zonas de heladas, obligatorio, ¿no? En zonas cálidas, no. En zonas de helada sí es obligatorio. Contenido diario incluido de 4 a 6%. Eh, y aquí tenemos la anatomía de la estructura, ¿no? La calzada de hormigón de 15 a 30 centímetros, las barras de amarre, los pasajuntas, este es en el caso de una losa armada. Tenemos la base o subbase de apoyo, que son las capas que previenen la erosión, el bombeo de finos y distribuyen las cargas. La subbase de apoyo, que son las capas que previenen la erosión. Bueno, aquí dice lo mismo, ¿no? Pero es que es base y subbase, ¿no? Y la subrasante es el terreno final, ¿no? Es donde descansamos toda la estructura, ¿no? Con eso habíamos terminado esta parte. Mil gracias, muchas bendiciones. Y pasaríamos, continuando con unidad 2, parámetros de diseño, a ver lo que es el módulo de reacción de la subrasante, ya o el módulo K. Hemos hablado ya del módulo K, vamos a repasar
bastante, ¿no ve? Porque la idea es que los conceptos queden claros, ¿no? El módulo de reacción de la subrasante. La base de un pavimento sólido, ¿no? Compresión, determinación y aplicación del parámetro fundamental en el diseño. ¿Qué es el módulo de reacción de la subrasante? Vamos a ver los fundamentos conceptuales del parámetro clave de diseño de pavimentos y cimentaciones, ¿no? ¿Qué es el módulo K? Es la reacción de la subrasante. K es una medida fundamental de la resistencia del suelo frente a una carga aplicada. Expresa la relación entre el esfuerzo normal, sigma, y la deformación unitaria, delta, ¿ya? Entonces, K es sigma entre delta, expresado en unidades de fuerza por longitud cúbica, ¿no? Típicamente, kilonewton por metro cúbico, o libras o kilolibras por pulgada cúbica, ¿no? Este parámetro nos permite cuantificar cuánto se asienta el suelo por unidad de presión aplicada, siendo indispensable en el diseño de losas de concreto, ¿no? Dicho de otra forma, el módulo de reacción de la subrasante, también conocido como coeficiente de balasto, mide la capacidad de soporte del suelo bajo carga, ¿no? Por eso decíamos para pavimentos o estructuras, ¿no? También es un valor fundamental cuando se analiza la iteración suelo-estructura, ¿no? La relación fundamental, la que habíamos dicho hace un ratito, K igual a sigma entre delta, donde sigma es el esfuerzo aplicado y delta es la deformación resultante en la dirección de ese esfuerzo, ¿no? Este parámetro define cuánto se deforma el suelo por unidad de presión aplicada, siendo esencial para todo diseño estructural en contacto con el terreno. El pavimento también es una estructura, ¿no? Que obviamente está en contacto con el terreno, ¿no? Más allá de la superficie, la importancia de la subrasante, ¿no? ¿Qué es la subrasante? La capa de suelo natural o mejorado sobre la cual se sienta toda la estructura de nuestro pavimento. ¿Por qué importa? ¿Por qué le tiramos tanta bolita? Su resistencia determina la durabilidad y el rendimiento a largo plazo de carreteras, puentes y estructuras, ¿no? Consecuencias críticas. Una subrasante débil o mal evaluada compromete la seguridad y la economía de la infraestructura vial. El modelo de Winkel, ¿no ve? Habíamos hablado harto del modelo de Winkel, ¿no? Que inclusive Westergaard se basa en Winkel, ¿no? Una simplificación clave, ¿no ven? Una especie de diagrama del modelo, la carga aplicada, la presión sobre la losa, ¿no? Resortes lineales, el suelo modelado por resortes, ¿no? Y la reacción de estos resortes. Deformación proporcional, K es igual a sigma sobre delta, ¿no? Es una relación lineal. La hipótesis de resortes lineales e independientes permite calcular la interacción del suelo-estructura de una forma eficiente y práctica, ¿no? Fundamento del modelo. El suelo se idealiza como un sistema de resortes lineales independientes. Cada resorte reacciona proporcionalmente a la deformación local, sin iteración lateral. Aplicaciones principales: diseño de fundaciones superficiales, análisis de losas de pavimento, diseño de vigas y losas sobre el terreno. El modelo de Westergaard. Aunque el modelo de Winkel sentó las bases, el enfoque de Westergaard ofreció una referencia, ofreció una relación más refinada y más práctica aproximación para el análisis de pavimentos rígidos, considerando la distribución de cargas de una manera más realista, ¿no? La losa como una placa elástica. Modeliza la losa de hormigón como una placa elástica infinita que distribuye las cargas sobre la subrasante, en lugar de cargas puntuales, ¿no? Soporte de medio elástico. Aunque sigue utilizando el concepto de K, Westergaard asume que la subrasante es un medio elástico semi-infinito, proporcionando un soporte más continuo y distribuido que los resortes independientes de Winkel, ¿sí? Puntos críticos de carga. Su teoría permite calcular las tensiones críticas en la losa de hormigón
bajo cargas en el interior, borde y esquina. ¿No ve? Habíamos visto, lo vamos a volver a repasar. Escenarios cruciales para el diseño, ¿no? Fundamento de diseño del AASHTO. Las ecuaciones de Westergaard fueron la base para gran parte de los métodos de diseño de pavimentos rígidos de hormigón, como los propuestos por el AASHTO, ¿no? Inclusive los elementos finitos todavía trabajan con Westergaard, ¿no? La hipótesis de Winkel. El modelo de Winkel idealiza el suelo como un sistema de resortes elásticos, ¿no? Independientes. Cada resorte reacciona proporcionalmente a la carga local, sin transferir esfuerzo a los elementos adyacentes. Ventaja principal, simplifica el análisis de tensiones y deformaciones en la cimentación y las losas, ¿no? Siendo computacionalmente eficiente, ¿no? Eh, entonces, aplicamos la carga, tenemos los resortes, cada resorte va a sufrir una deformación local independiente de los otros resortes, ¿no? Eso no quiere decir que toda la carga se cargue aquí. ¿No ves? La carga se va a distribuir, pero la deformación de cada resorte va a ser independiente a la de los otros resortes, ¿no? Entonces dice independencia total de resortes sin interacción. ¿No ve que no es tan cierto, no? Comportamiento del suelo, reacción proporcional, ¿no? Eh, Cargamos el resorte y hay una reacción proporcional con los otros resortes, ¿no ve? La reacción local, cero influencia vecina, ¿no? Aplicación práctica. Alternativa viable frente a métodos numéricos complejos como elementos finitos en proyectos convencionales, ¿no? Análisis de Westergaard. Aunque la hipótesis de Winkel simplificó el análisis, Westergaard propuso un modelo más realista para el diseño de pavimentos rígidos. Reconoció que la subrasante no se comporta como resortes independientes, sino que existe una continuidad en la reacción del suelo. Este enfoque considera que el pavimento como una placa elástica apoyada sobre una fundación elástica continua o medio denso líquido, ¿no? Esto permite que la carga aplicada en un punto se distribuya y genere deformaciones en un área más extensa de la subrasante, reflejando mejor el comportamiento real del suelo, ¿no? Modelo de Winkel, eh, las losas son independientes, ¿no? Las losas son independientes y los resortes no tienen interacción, ¿ya? El modelo de Westergaard, la losa es elástica en, lo que dice aquí, ¿no ve? En un medio continuo, en una, dice cama, ¿no ve? Sobre un apoyo continuo, ¿no? Eh, para la distribución de cargas, ¿no? Entonces nos da una mayor precisión, ¿no ven? Modelado más exacto de la distribución de esfuerzos y deformaciones en pavimentos rígidos, ¿no? Es más aplicable a pavimentos. Diseño robusto. Permite un diseño de losas más eficiente y seguro al considerar la iteración real entre el pavimento y la subrasante, ¿no? Por eso es que la teoría se basa mucho en el modelo de Westergaard. Un segundito, por favor. Métodos para determinar el valor de K. Vamos a ver desde ensayos directos en campo hasta correlaciones con propiedades índice, ¿no ve? Herramientas para cuantificar la rigidez de la subrasante. Ensayo de la placa de carga o la medición directa, ¿no? El procedimiento. Se aplica la presión incremental sobre una placa circular apoyada en el terreno y se registra la deformación correspondiente calculando K igual a sigma entre delta, ¿no? Aquí tenemos la placa de carga y aquí tenemos los extensómetros para calcular la deformación, ¿no? Diámetros de la placa, 36 pulgadas para pavimentos rígidos y de 12 a 10 para pavimentos flexibles, ¿no? Desventaja, alto costo, ejecución in situ y frecuentemente realizado en condiciones de humedad no representativas del estado crítico, ¿no? O sea, más, el suelo más seco. ¿Cómo se determina en campo?
Ensayo de carga con placa, ¿no? El método estándar in situ es para medir directamente la deformación del suelo ante cargas controladas. Placa de 36 pulgadas, tamaño normativo para pavimentos rígidos, ¿no? Simulando la huella de carga de una losa de concreto, ¿no? Limitaciones del ensayo, alto costo operativo y la dificultad para reproducir condiciones externas de humedad o de saturación del suelo, ¿no? Correlaciones con otras propiedades del suelo. ¿Por qué correlaciones, no? El ensayo de placa es costoso y difícil de replicar. Las correlaciones con propiedades geotécnicas conocidas facilitan la estimación del valor de K, ¿no? Módulo resiliente. Evalúa la respuesta del suelo bajo cargas repetidas, simulando el tráfico vehicular real o a lo largo del tiempo, ¿no? Este MR es módulo resiliente, ¿no? Que a diferencia del CBR viene de un ensayo dinámico, ¿no? Y el CBR, ¿no? Mide la resistencia al corte del suelo por penetración y su correlación con K, aunque con ciertas limitaciones prácticas, ¿no? Pero el ensayo prácticamente universal es el CBR, ¿no? El módulo resiliente, no todos los laboratorios tienen el equipo para hacer el módulo resiliente. La Gabriel sí tiene, ¿no? La Gabriel está muy bien equipada. El módulo resiliente, MR, bajo una visión dinámica, ¿no? ¿Qué evalúa el módulo resiliente? Evalúa la capacidad del suelo para recuperarse elásticamente bajo la aplicación repetida de cargas, simulando el paso continuo del tráfico vehicular, ¿no? Variación estacional. Determinar el módulo de resiliencia para cada mes del año permite evaluar cómo los cambios de humedad afectan la resistencia de la subrasante y de la subbase en cada estación. Han debido ver en el módulo de flexibles que inclusive para los CBRs hacen estacionales, ¿no ven? Eh, es para determinar, ¿no? Las variaciones que pueden haber por temas estacionales, ¿no? Entonces, el módulo de resiliencia, sí se lo recomiendan hacer los 12 meses, ¿no? Sin embargo, es complicado, ¿no? No todos los laboratorios tienen este ensayo, ¿no? Ventaja clave. El módulo de resiliencia captura la naturaleza dinámica y cíclica de la, de la carga del tráfico, a diferencia del ensayo de la placa, de la placa estática, ¿no? Incorporar la variabilidad mensual conduce a un diseño más robusto y representativo de las condiciones reales del sitio, ¿no? El CBR, o el California Bearing Ratio, ¿no? Es un clásico de la resistencia, es a nivel universal lo más usado, ¿no? ¿Cómo se calcula el CBR? Es el cociente entre la carga unitaria medida en el ensayo y la carga unitaria patrón de una muestra de referencia expresado en porcentaje, ¿no? Relación con el módulo K. El CBR se correlaciona con el módulo de reacción K mediante ecuaciones empíricas. Sin embargo, esta relación tiene limitaciones, ya que el CBR mide la resistencia cortante y no la rigidez directamente. CBR y K no son intercambiables, miden propiedades distintas del comportamiento del suelo, ¿no? Factores que influyen en el módulo K. El valor del módulo K no es fijo. Múltiples variables del suelo y del entorno condicionan su magnitud y deben ser consideradas en el diseño. Factores que alteran el módulo K, ¿no? La variabilidad del módulo K es una de las principales fuentes de incertidumbre en el diseño de pavimentos. Tres grandes grupos de factores determinan su magnitud. Textura y compacidad, ¿no? Suelos granulares densos presentan K más elevado que las arcillas blandas, ¿no? Humedad estacional. La saturación puede reducir el K en más del 50%, especialmente en suelos finos, ¿no? Y capas rígidas someras. La presencia de roca o de suelo cementado amplifica artificialmente este valor. ¿Ya? Entonces aquí estamos diciendo primero textura y compacidad, ¿no? La granulometría y la densidad.
Humedad y saturación, lluvia, deshielo, nivel freático. Y las capas rígidas, ¿no? Rocas y bases cementadas, ¿no? La humedad es el factor más crítico, ¿no? Podemos dibujarnos un bucle con suelo seco, que nos vamos a tener un K alto, lluvia y saturación vamos a tener un K bajo, ¿no? Y esto es cíclico en el año, porque tenemos estación de lluvia y estación seca, ¿no? Principalmente en Bolivia, que las estaciones están bien marcaditas, ¿no? Bien definidas. Los cambios estacionales pueden reducir K drásticamente, provocando deformaciones que el diseño inicial no contempló, ¿no? Impacto estacional. Los cambios de la humedad a lo largo del año afectan significativamente la rigidez de la subrasante. Un ensayo realizado en época seca puede sobreestimar la capacidad real, ¿no? Es obligatorio ajustar K para las condiciones más desfavorables, suelo saturado, especialmente en zonas con lluvias intensas o un nivel freático alto. Textura y compacidad del suelo, granulometría o textura, ¿no? Suelos bien graduados, con distribución uniforme de partículas, presentan un mayor contacto entre granos y mayor rigidez estructural. Grado de compactación. A mayor densidad seca, mayor es el módulo K. La compactación adecuada es una de las herramientas más eficaces para incrementar K en campo. Conclusión práctica. Suelos densos con gradación bien el valor de K respecto a suelos sueltos del mismo tipo. La presencia de capas inferiores, la subbase y la roca madre, ¿no? Influencia de la subbase. Una capa de subbase rígida incrementa el valor efectivo de K al distribuir mejor las cargas hacia la subrasante subyacente, ¿no? Que estaba. Roca madre cercana. Cuando la roca madre se encuentra a poca profundidad, actúa como un soporte adicional, elevando considerablemente el K compuesto, ¿no? El K compuesto es el de la subrasante y el de la base, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Herramienta de cálculo. El ábaco, bueno, hay ábacos de la AESO, ¿no? Que permiten estimar el valor del K compuesto, integrando estos efectos de manera sistemática, ¿no? Entonces aquí hemos querido esquematizar varios estratos, ¿no? Efectos ambientales y composicionales, ¿no? Suelos residuales tropicales. En climas tropicales, la meteorización química genera suelos con mineralogía única, arcillas expansivas, alofanas, lateritas, cuyo comportamiento no sigue los patrones convencionales. En Brasil son expertos en lateritas porque la mayor parte de sus suelos son tropicales, ¿no? En Bolivia, la parte del Beni Beni y Pando, ¿no? Tienen suelos muy lateríticos también. Variables claves en el trópico, ¿no? Composición y mineralogía del perfil, temperatura y ciclos de humectación, grado de meteorización del material parental, ¿no? Del material que da origen a estos otros materiales, ¿no? El módulo acá compuesto y la pérdida de soporte. ¿Cómo combinar los aportes de diferentes capas? Corregir el efecto destructivo de la erosión interna del suelo. El concepto del módulo K compuesto, ¿no? ¿Por qué un módulo combinado? El suelo de la subrasante rara vez actúa solo. La capa subbase granular o tratada modifica la distribución de cargas y amplifica la capacidad de soporte del sistema. El módulo compuesto integra el aporte de ambas capas para reflejar la capacidad de soporte real del conjunto suelo-subbase. Se requiere corrección adicional por pérdida de soporte debido a la erosión o bombeo de finos bajo la losa, ¿no? Entonces tenemos nuestra losa de concreto, nuestra subbase granular, la subrasante, eh, y la, ¿cómo se llama? La subbase y la subrasante, ¿no? Entonces aquí esto nos va a hacer obtener un K compuesto, ¿no? Combinación de fuerzas subrasante y subbase. ¿Qué es el K compuesto? Integra el efecto combinado de la subrasante y la subbase en un único valor representativo para el diseño de la losa. Método de cálculo. Se utiliza ábacos normalizados por la AESTO, ¿ya? Asumiendo
espesor infinito de la subrasante como condición de referencia. El K compuesto siempre es mayor que el K de la subrasante sola, gracias al aporte estructural de la subbase, ¿no? Aquí están los ábacos de la ASHTO, ¿ya? Y por ejemplo, aquí tenemos un espesor de subbase de 15 milímetros, ¿ya? Entramos con el espesor de la subbase hacia abajo y hacia arriba, ¿no ven? Aquí tenemos el módulo resiliente, ¿no? Entonces, entramos a la curva que le corresponde a nuestro módulo resiliente, interceptamos con la línea que hemos trazado en correspondencia con el espesor de la subbase. En la intersección trazamos una horizontal hasta la línea de quiebre. En la línea de quiebre subimos, ¿no? Lo mismo, con el espesor de la losa, entramos a nuestra curva de módulo de elasticidad de la subbase. Tocamos, encontramos nuestro módulo, trazamos una horizontal hasta que se intercepta con la que hemos subido de aquí, ¿no? Y el valor que encontremos aquí es el K compuesto, ¿no? Aquí está con un ejemplito, ¿no? Tenemos el módulo elástico de la subbase, 121 megapascales, el módulo resiliente de la subrasante, 46,38 megapascales, ¿no ve? Entonces, entrando aquí, encontrando nuestra curva, interpolando nuestra curva, saliendo, trayendo la horizontal, subiendo por la línea de quiebre, encontramos que nuestro módulo de reacción combinado o conjunto es de 88 megapascales, ¿no? El K compuesto, sí habíamos dicho, ¿no? Siempre es mayor que la subrasante sola, gracias al aporte estructural de la subbase, ¿no? El desafío de la erosión, la pérdida de soporte, ¿no? ¿Qué es la pérdida de soporte? La erosión de finos bajo la losa, provocada por el bombeo inducido por las cargas de tráfico. Genera vacíos que reducen la capacidad portante efectiva del suelo, ¿no? Corrección del valor de K. El valor de K debe reducirse para reflejar esta degradación. El ábaco de la figura 8.3 de la AISTO cuantifica esta correlación según el nivel de pérdida de soporte estimado, ¿no? Niveles de pérdida de soporte. 0, sin pérdida de soporte. 1, pérdida leve. 2, pérdida moderada. Y 3, pérdida severa. A mayor LS, mayor reducción de K efectivo en el diseño, ¿no? Y aquí tenemos la grafiquita para corregir K, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Hemos asumido un valor de soporte LS1, ¿no? Una pérdida de soporte leve, ¿ya? Tenemos un K, ¿cómo se llama? Un K promedio de 55, ¿no? Nuestro K que viene de arriba, ya, digamos, de este caso, ¿no? Tenemos un K de 55, subimos con el K de 55, tocamos la curva de la pérdida de soporte, trazamos un horizontal y ahí encontramos el valor del módulo de reacción efectivo de la subrasante en megapascales, ¿no? Corregido ya por el potencial de pérdida de soporte, ¿no? Entonces, como pueden ver, de 55 baja a 23, ¿no? El daño relativo promedio, estimar K mensual, calcular UF, promediar UF entre 12, este es el daño relativo, ¿no? Y obtener el K efectivo. El procedimiento del daño relativo promedio garantiza que el valor de K utilizado en el diseño represente las condiciones reales del suelo a lo largo de todo el año, incluyendo los periodos más críticos, ¿no? Aplicaciones prácticas del módulo K, del parámetro a la obra, ¿no? Cómo el módulo K define decisiones de diseño de pavimentos rígidos, losas de cimentación y normativas internacionales. Entonces, en pavimentos rígidos o losas de concreto, el módulo K determina directamente el espesor de la losa necesario para que las cargas de tráfico se distribuyan sin deformaciones inadmisibles, ¿no? Relación K-espesor.
Un elevado, un K elevado permite losas más delgadas y económicas, ¿no? Un K bajo exige mayor espesor o mejoramiento de la subrasante para alcanzar el nivel de servicio requerido. Optimizar, optimizar K mediante mejoramiento de suelos puede reducir significativamente los costos de la construcción del pavimento, ¿no? ASTO 93 y ASTO 97, ¿no? Las guías de diseño. La ASTO 93 incluye procedimientos para incrementar K por efectos de las bases rígidas, la roca madre cercana, mediante factores de corrección explícitos en el diseño. Admite la corrección por pérdida de soporte LS como un factor de ajuste independiente, ¿no? ASTO 97 sugiere no aplicar el factor LS de manera explícita, argumentando que el fenómeno del bombeo de finos ya está implícito en las ecuaciones de diseño derivadas del ASTO Row Test, ¿no? Entonces, aplicar LS adicionalmente en ASTO 97 podría resultar en diseños excesivamente conservadores y antieconómicos, ¿no? Porque han visto, ¿no? La corrección es tremenda, del 55 baja a 23, ¿no? Limitaciones y consideraciones críticas. K no es intrínseco del suelo. Su valor depende también del tamaño de la placa, la rigidez de la losa y la geometría del sistema, no solo de las propiedades del suelo, ¿no? Influencia de la superestructura. La rigidez de la losa y su proyección sobre el suelo afectan el valor efectivo de K, observado durante el ensayo y en servicio, ¿no? Riesgos de sobreestimación. Aplicar directamente correcciones por base rígida sin criterio puede generar valores de K irrealmente altos, comprometiendo la seguridad del diseño, ¿no? Cuando estemos con el programita nos vamos a jugar con K para que vean que tiene influencia, pero no es tan dramática, ¿no? Desafíos y tendencias futuras. La búsqueda de mayor precisión, la modelización avanzada y la heterogeneidad del suelo impulsan a la evolución del parámetro K. Busca de valores más precisos, ¿no? Limitaciones del ensayo de placa. El ensayo directo es costoso, difícil de replicar en distintas condiciones y solo proporciona un valor puntual que puede no representar el área de diseño, ¿ya? Métodos indirectos en investigación. Se desarrollan correlaciones mejoradas y técnicas de caracterización geofísica. El GPRS, el georradar, ¿no ve? Para estimar K de una manera más eficiente y representativa. Distribución bajo la placa. Investigaciones recientes estudian la variación espacial de K bajo la placa para obtener resultados más confiables en el diseño. Modelos numéricos y elementos finitos, ¿no? Análisis, tensión, deformación avanzado. Los métodos de elementos finitos, MEF, permiten modelar la iteración del suelo-estructura con mayor fidelidad, considerando no linealidad y heterogeneidad del suelo, ¿no? Vigencia de Winkler. A pesar de los avances, la hipótesis de Winkler sigue siendo ampliamente utilizada por su simplicidad de cálculo, ¿no? Y su integración directa con las guías de diseño, ¿no? Todavía la esto lo bueno, utiliza Westergaard, pero Westergaard viene de Winkler, ¿no? Winkler versus elementos finitos. Winkler es simple, rápido y conservador, ¿no? El método de elementos finitos, preciso, complejo y costoso, ¿no ven? ¿De qué nos sirve tener precisión, o sea, una precisión absoluta en un resultado que mes a mes te va a variar? ¿No ven? Por eso es que sí, Winter sigue teniendo amplia vigencia, ¿no? El método de elementos finitos se usa en proyectos especiales y calibración de métodos simplificados, ¿no? Westergaard versus los modelos numéricos y elementos finitos. La elección entre modelos analíticos simplificados y herramientas numéricas avanzadas es clave en el diseño geotécnico moderno, buscando el equilibrio entre precisión y practicidad, ¿no? Modelos de Westergaard, ecuaciones cerradas, cálculo manual, ¿no? Las ecuaciones cerradas, vamos a ver las ecuaciones, hemos visto las ecuaciones, ¿no? Métodos numéricos, simulación computacional y análisis detallado.
¿no? Westergaard, seguimos en lo mismo, ¿no? Modelo analítico de Westergaard, simplicidad, proporciona soluciones cerradas con fórmulas directas, ideales para cálculos rápidos y diseños preliminares, ¿no? Fundamento, extendió la hipótesis de Winckler, considerando la rigidez de la losa para una distribución de presiones más realista. Aplicación, base de la metodología de diseño históricas como LASTO, y aún relevante para casos estándares y de comprobación, ¿no? Modelos numéricos, elementos finitos, precisión, permite modelar el comportamiento no lineal del suelo, la heterogeneidad y condiciones de carga complejas. Interacción, ofrece un análisis detallado de la interacción suelo-estructura, esencial para estructuras sensibles o suelos difíciles, ¿no? Evolución, complementa y en ocasiones reemplaza los modelos analíticos, impulsando diseños más optimizados y menos conservadores. Mientras que Westergaard y sus simplificaciones ofrecen la base conceptual sólida y herramientas prácticas, los modelos numéricos permiten una exploración más profunda y adaptada a la complejidad real de cada proyecto, ¿no? Obviamente es costoso, ¿no? El impacto de la variabilidad del suelo, heterogeneidad del terreno. El suelo natural presenta variaciones significativas en cortas distancias, haciendo que un valor único de K no represente fielmente toda la zona de cimentación, ¿sí? Condiciones ambientales variables. Los ciclos lluvia, sequía y temperatura alteran K en el tiempo, exigiendo criterios de diseño que complementen el rango completo de estas condiciones, ¿no? K en variable en placa, ¿no? Investigaciones demuestran que K puede variar dentro del área de la misma placa de carga, ¿no? Afectando la representatividad del ensayo puntual. Hacia diseños menos conservadores, el potencial de optimización, ¿no? La integración rigurosa de K en el análisis, considerando su distribución espacial, variación temporal, permite superar el conservadurismo, ¿no? Inherente al modelo simplificado. Beneficios esperados: losas de cimentación más delgadas y económicas, menor desperdicio de material, soluciones más ajustadas a la realidad del suelo. Un diseño optimizando, optimizado con un K preciso puede reducir costos de cimentación sin sacrificar la seguridad estructural, ¿no? El módulo K en el contexto global. La aplicación de K varía según el contexto geológico y climático regional. Conocer las particularidades locales es clave para un diseño acertado, ¿no? Casos de estudio, ¿no? Suelos tropicales, particularidades de los suelos tropicales. Los suelos residuales tropicales presentan alta variabilidad composicional, ¿no? Desde lateritas ferruginosas hasta arcillas expansivas, con comportamientos que no siguen los patrones de los suelos de clima templado, ¿no? Factores determinantes en el K: mineralogía, caolita, estos son minerales, ¿no? Grado de meteorización del perfil, ciclos intensos de humectación y secado, ¿no? Comprender estas particularidades es vital para evitar fallas prematuras en infraestructura en zonas tropicales, ¿no? Generalmente son más rojizos los suelos tropicales, y es por esto, ¿no ve? Por las lateritas ferruginosas, ¿no? El hierro tiende a tener este color. La importancia de distribución del módulo K. Uniforme o variable. Investigaciones recientes concluyen que para un análisis de diseño de losas, asumir una distribución uniforme de K bajo la placa puede ser suficientemente preciso. El promedio como la herramienta. Utilizar un valor promedio de K en el análisis en lugar de la distribución completa arroja resultados satisfactorios en la mayoría de los casos prácticos de diseño, ¿no? Entonces, un K uniforme, un valor promedio de la losa, nos va a dar un resultado similar que un K variable, ¿no? Ve identificado con todo, digamos, con elementos finitos para cada punto, ¿no ve? Que tiene una distribución espacial compleja, es
implica un mayor costo de análisis, se puede considerar que el resultado va a ser similar. ¿No ven? Por eso es que se siguen utilizando teorías como la de Winkel y la de Westergaard. Resumen y conclusiones claves, ¿no? Una síntesis de conceptos esenciales del módulo K, su naturaleza, métodos de determinación, factores de influencia y limitaciones. El módulo K es un parámetro fundamental. Sí, es un parámetro fundamental. El parámetro que une el suelo con la estructura del pavimento, ¿no? Esencialidad del parámetro, ¿no? El módulo K es indispensable para el diseño de pavimentos rígidos y losas de cimentación, definiendo la capacidad de soporte que el suelo ofrece a la estructura. El factor más influyente, la humedad, es la variable con mayor impacto sobre K. Su variación estacional puede reducir drásticamente la rigidez del suelo y comprometer el desempeño del pavimento. Métodos de determinación como un balance, ¿no? El ensayo de la placa directo, mayor precisión, pero alto costo y dificultad de replicar en condiciones críticas. Ideal para proyectos de alta inversión. Módulo resiliente, captura el comportamiento dinámico del suelo, recomendado cuando se requiere evaluar variaciones estacionales, ¿no? Correlación con Severe, económico y ampliamente disponible, adecuado para proyectos con menor exigencia o como verificación. Nota, en Bolivia es el más usado, ¿no? Prácticamente todo lo relacionamos con CBE. El 86, me parece, el Banco Mundial ha hecho unos estudios en África, donde han sacado ecuaciones de correlación, ¿no? Que son a nivel Sudamérica sumamente usadas, ¿no? Factores de corrección, la clave de la precisión, ¿no? Corrección por humedad, ajustar K a las condiciones saturadas del suelo garantiza que el diseño sea válido incluso en el peor escenario climático. Subrasante, subbase y K compuesto. Incorporar el efecto de la subbase mediante ábacos, ASHTO, mejora la precisión de K y del diseño y puede reducir el espesor de la losa. Pérdida de soporte, OLS, ¿no? Corregir K por bombeo de finos asegura que el diseño contemple el deterioro progresivo del soporte bajo la losa durante su vida útil, ¿no? Limitaciones y el futuro de K. Limitaciones inherentes. K no es una propiedad intrínseca del suelo. K depende del tamaño de la placa y de la geometría de la carga. K puede subestimar deformaciones en suelos cohesivos profundos, ¿ya? Líneas de investigación activa. Modelos de suelos bicapa y multicapa, métodos de elementos finitos para calibrar K, monitoreo continuo con sensores de monitoreo en tiempo real, ¿no? Inteligencia artificial para la predicción de K según condiciones, ¿no? El impacto en el diseño de pavimentos. Cómo el valor de K condiciona el diseño tanto de pavimentos rígidos como flexibles y las consecuencias económicas de ignorarlo, ¿no? Pavimentos rígidos son la base de la estabilidad. Un K adecuado es igual a una distribución efectiva de cargas, ¿no? Un valor de K bien determinado permite determinar que las losas de concreto distribuyan las cargas del tráfico de manera uniforme, minimizando los esfuerzos sobre la subrasante y extendiendo la vida útil de nuestro pavimento, ¿no? Un K demasiado bajo provoca deflexiones excesivas, agrietamiento prematuro de las losas y fallas por fatiga del concreto, reduciendo drásticamente la vida útil. Pavimentos flexibles, una perspectiva diferente, ¿no? El rol de la subrasante en pavimentos flexibles. Aunque K es más crítico en pavimentos rígidos, la subrasante soporta la carga transmitida capa a capa desde la superficie hasta el terreno natural, ¿ya? El módulo resiliente como parámetro equivalente. En pavimentos flexibles, el módulo resiliente cumple un rol analógico al de K en pavimentos rígidos, ¿no? Caracterizado la respuesta elástica del suelo bajo cargas. Han debido ver en el módulo de pavimentos flexibles que las correlaciones que utilizamos de K, digo, de CBR, son para obtener el módulo resiliente, ¿no? Sí, la Gabriel tiene el equipo para hacer el ensayo del módulo resiliente. Consecuencias de una subrasante débil: ahuellamiento, deformaciones permanentes,
fatiga de la carpeta asfáltica, son consecuencias directas de una subrasante con resistencia insuficiente, ¿no? El costo de ignorar K, impacto económico y social. Un diseño inadecuado basado en un K erróneo genera costos que pueden superar varias veces la inversión inicial, ¿ya? Mayor mantenimiento, intervenciones frecuentes no planificadas, ¿no? Vida útil reducida, el pavimento envejece prematuramente. Costos de reparación, reconstrucción parcial o total. Impacto social, interrupciones de tránsito y accidentabilidad, ¿no? Entonces aquí lo hemos querido graficar, ¿no? Las consecuencias, mayor mantenimiento, reducción de la vida, costos de reparación elevados y cierres viales frecuentes, ¿no? El ahorro aparente en estudios geotécnicos puede multiplicarse en costos de reparaciones futuras, ¿no? Entonces sí es importante el tema de los estudios geotécnicos, ¿no? De la clasificación, determinación del CBR, casos de éxito y lecciones aprendidas. La experiencia acumulada en campo y laboratorio ha moldeado nuestra comprensión actual del módulo K y sus correlaciones. El caso de la pérdida de soporte, la lección del Ashto Road Test, ¿no? El emblemático ensayo de la carretera del Ashto demostró que el bombeo de finos, la expulsión de materiales finos bajo las losas por acción de cargas y el agua, es uno de los principales modos de falla de pavimentos rígidos, ¿no? Debate normativo. Este hallazgo generó un debate vigente, ¿no? Ashto 93 incluye el factor LS explícitamente, mientras que el ISO 97 lo incorpora de forma implícita en sus ecuaciones, ¿no? Evitando una doble penalización. La importancia de la investigación continua. Suelos tropicales, caracterización de perfiles residuales y su comportamiento particular bajo carga, ¿no? 2. Modelos numéricos, calibración de modelos de elementos finitos con datos de campo para refinar el parámetro K. 3. Sensores de monitoreo, medición continua del comportamiento del suelo bajo cargas reales en servicio. Inteligencia artificial, predicción de K mediante el machine learning con datos geotécnicos multivariable, ¿no? Lecciones de la interacción suelo-estructura. La rigidez de la losa importa. Una losa rígida redistribuye las cargas de manera diferente a una losa flexible. El valor de K efectivo que experimenta la estructura depende también de su propia rigidez relativa frente al suelo, ¿no? El equilibrio es la clave del diseño. El objetivo del diseñador es encontrar el punto de equilibrio entre seguridad, ¿no? K no esté sobreestimado. Eficiencia económica, K no esté subestimado. Representatividad, K ajustado a las condiciones reales, ¿no? Preguntas frecuentes y respuestas. Respuestas claras y concisas a las dudas más comunes sobre el módulo de reacción de la subrasante, ¿no? ¿Es el valor de K un valor constante? El módulo K es una simplificación práctica, ¿no? No constante, no una constante física del suelo. Su valor puede variar con el nivel de esfuerzo aplicado, la humedad del suelo, la temperatura y el tiempo de aplicación de la carga. A mayor esfuerzo, mayor deformación no lineal. Para fines de diseño, K se asume constante. Esta simplificación es aceptable para la mayoría de los casos prácticos, siempre que se seleccione un valor representativo de las condiciones de servicio, ¿no? ¿Cuándo es más importante considerar el K compuesto? Su base con alta rigidez. Cuando la capa, su base, es de material estabilizado, cemento cal, su aporte al K compuesto es significativo y no debe ignorarse. Roca madre a poca profundidad. Si la roca se encuentra a menos de 3 metros de la superficie, su influencia en el K compuesto puede ser determinante para el diseño. Optimización económica. En proyectos donde se busca minimizar el espesor de la losa, aprovechar el K compuesto, puede traducirse en ahorros sustanciales de materiales, ¿no? ¿Qué sucede si el valor de K es demasiado bajo? Consecuencias de un K insuficiente, ¿no? Deflexiones excesivas, bajo carga vehicular, superando los límites tolerables de la losa.
agrietamiento prematuro por fatiga del concreto o del asfalto, bombeo de finos y pérdida progresiva de soporte bajo la losa, vida útil reducida y elevados costos de rehabilitación y de mantenimiento. ¿Cómo afecta el tipo de pavimento al ensayo de la placa? Pavimento rígido. Se utiliza una placa de 36 pulgadas de diámetro que simula mejor el área de contacto de la losa de concreto y la distribución de cargas en este tipo de estructuras. Pavimento flexible. Se emplean placas de 12 a 18 pulgadas de la huella del neumático sobre la carpeta asfáltica. El tamaño de la placa influye directamente en el valor de K obtenido. Placas más grandes generan valores de K menores por el efecto de la escala, ¿no? Se puede usar el CBR en lugar de K. Correlación entre CBR y K. Existen ecuaciones empíricas que permiten estimar K a partir del CBR. Esta correlación es útil cuando no se dispone del ensayo de la placa, pero debe aplicarse con criterio, ¿no? No son intercambiables. CBR mide la resistencia al corte por penetración y K mide la rigidez, relación esfuerzo-deformación. La correlación CBR-K introduce incertidumbre adicional siempre que sea posible determinar K directamente mediante el módulo resiliente MR, ¿no? El futuro de K, nuevas tecnologías, modelos avanzados y una mayor compresión del suelo están redefiniendo el alcance y la precisión del parámetro, ¿no? Hacia una mayor precisión y menos conservadurismo. Refinamiento del método de cálculo, nuevas correlaciones y ensayos geofísicos permiten estimar K con mayor precisión y representatividad en el área del diseño, ¿no? Distribución espacial de K. Incorporar la variación espacial de K en el análisis conduce a diseños que aprovechan mejor la capacidad del suelo. Estructuras más seguras y económicas. El objetivo final, ¿no? Reducir el conservadurismo excesivo sin comprometer la seguridad, optimizando el uso de materiales y recursos, ¿no? Integración con tecnologías avanzadas. Monitoreo en tiempo real, ¿no? Sensores embebidos en el pavimento pueden medir deformaciones, presiones y humedad de manera continua, proporcionando datos para actualizar el valor de K en servicio. Análisis predictivo. La combinación de datos históricos con modelos de Machine Learning permiten predecir la evolución de K ante cambios climáticos y de carga, mejorando la gestión de activos viales, ¿no? El pavimento inteligente del futuro se conoce a sí mismo y puede anticipar su propio deterioro, ¿no? La evolución del modelo de Winkler, más allá del resorte lineal, ¿no? El modelo de Winkler, aunque práctico, ignora la continuidad del suelo y la interacción entre puntos adyacentes. Modelos más complejos buscan corregir estas deficiencias. Modelo de Pasternak añade rigidez a la cortante entre los resortes. Modelo de Blasov considera la deformación en profundidad y elementos finitos no lineal. Captura comportamientos plásticos del suelo, ¿no? ¿Por qué Winkler y Westergaard siguen vigentes? Habíamos comentado, ¿no? Su simplicidad computacional, integración en las normativas internacionales y validación práctica en miles de proyectos lo mantienen como estándares de referencia en el diseño cotidiano. Conclusiones finales, ¿no? Los mensajes claves de todo profesional de ingeniería civil debe retener sobre el módulo de reacción y de la subrasante. El módulo K, un pilar del diseño geotécnico, ¿no? La conexión suelo-estructura. El módulo K es el puente cuantitativo entre el comportamiento del suelo y el rendimiento del pavimento. Sin él, el diseño estructural queda desconectado de la realidad geotécnica. Correcta determinación igual a infraestructuras duraderas, ¿no? Una estimación rigurosa de K con las correcciones pertinentes por humedad de la subbase y pérdida de soporte es la garantía de longevidad y seguridad de la infraestructura vial. Un equilibrio entre simplicidad y realidad. Simplicidad del modelo. El modelo de Winkler ofrece una herramienta práctica y válida que permite diseñar con eficiencia la mayoría de los casos reales. Complejidad del suelo. El suelo real es heterogéneo, no lineal y variable en el tiempo.
Comprender sus limitaciones es esencial para aplicar K con criterio. Correcciones adecuadas. Aplicar los factores de corrección correctos. Humedad, subbase, LS, pérdida de soporte. Cierran la brecha entre la simplicidad del modelo y la realidad del terreno. La base sólida para el futuro de la ingeniería civil. Dominar el módulo de reacción de la subrasante es dominar el lenguaje que habla el suelo, con la estructura. Es la garantía de que nuestras infraestructuras se asientan sobre bases firmes, confiables y diseñadas para perdurar. Fundamento teórico sólido, comprender K y sus supuestos limitantes, ¿no? Determinación rigurosa, elegir el método correcto y aplicar las correcciones necesarias, ¿no? Diseño con criterio, equilibrar seguridad, economía y representatividad del suelo real. Correlaciones, CBR y módulo de resiliencia. Nos daremos aquí los 10 minutitos, porfa. ¿No ven? Quedaremos en el tema de las correlaciones. Descansaremos 15 minutitos, nos tomaremos un cafecito y continuamos. Gracias, queridos colegas.